antes que nada, que Dios les bendiga. Hermanos, yo sé que no... para mí es un privilegio estar con ustedes en esta tarde. No soy digno, pero por la gracia de Dios aquí Dios nos tiene. Y lo que yo les quiero compartir en esta tarde, pues espero y sea de bendición para sus vidas. Es de la manera en que Dios ha obrado en la mía, aunque Dios obra muchas de las veces en diferentes maneras. Yo quisiera compartirles, ahora que el Señor me da el privilegio de compartir una de estas clases, me gustaría compartirles cómo Dios ha obrado en la iglesia en Acaxingo, en mi persona, en mi familia. Y pues antes que nada, antes de las notas que tienen ahí con ustedes, me gustaría compartirles algo acerca de nuestro testimonio, mi testimonio de cómo yo fui salvo, cómo Dios me llamó a la obra. Y hermanos, es tan, de veras, es tan hermoso ver cómo de alguna manera Dios va confirmando las áreas para que uno le sirva como pastor o misionero, o asistente de pastor, o siervo en la iglesia. Y créanme, yo le doy gracias a Dios porque ha habido momentos en los que yo pues no hallaba ni cómo comenzar el ministerio, pero Dios es el que ha ido acomodando las cosas. Y espero sea de bendición para ustedes y para cualquier persona que pudiera ver este video. Mi deseo es que Dios le use para su honra y su gloria. Hermanos, en el año de 1999 su servidor fue salvo. Algo curioso, platicando con otros pastores, me comentaban la manera en cómo ellos fueron alcanzados. Y algunos fueron alcanzados por el ministerio de otro pastor, de una iglesia. Y yo digo, Dios mío, gracias. Pero su servidor, de alguna manera, Dios tuvo compasión y misericordia todavía más allá, hermanos. El otro día le compartí al hermano Alfredo acerca de cómo yo me convertí. Y hermanos, más o menos en el 97, al hermano Cuauhtémoc, algunos de ustedes le conocen, le metieron un balazo de 45 en su cabeza. Le entró acá y le salió acá, hermano Cuauhtémoc Padrón que venía. Y hermanos, su servidor lo levantó, se empapó las manos de sangre. Y hermanos, se lo llevaron al hospital, el hermano Cuauhtémoc, y su servidor fue a suplicar a un templo católico, a la Virgen que le salvara su vida. En mi ignorancia yo lo hice de esa manera, y yo le dije, Dios, si verdaderamente existes, Virgencita, sálvalo y todo eso, ¿verdad? Y llorando. Y pues ahí él se curó. Fue un milagro porque fue una bala de 45. 2 años después, el 6 de enero de 1999, su servidor, después de una semana entera de parranda, en la casa no era muy linda la situación con papá y mamá, pues salí y pues mi vida era una vida totalmente desordenada. Y el 6 de enero fui a jurar no tomar 2 años a un templo católico. Y pues ya había escuchado algo acerca de la Biblia. Ya no estaba yo tan metido a esto de los ídolos. Entonces, estando ahí dentro de este templo, yo le dije a Dios, Dios, si verdaderamente yo sé que tú existes, yo no sé si estás acá o estás en otro lado, pero para no errarle, yo no te pido que me quites de tomar 2 años, sino para toda la vida. Y sí, nos dieron un papelito que es el juramento que se hace. Y bueno, pasó enero, febrero, marzo, abril, y más o menos como por el 8 de mayo de 1999, su servidor entra a un bar donde se ingiere alcohol, y en ese lugar me empiezan a decir que tomáramos. No podía yo tomar, teníamos refrescos, sodas. Y una de las muchachas me dijo, ándale, toma. Y yo decía, no, es que estoy jurado. Y me decía, a ver, enséñame tu juramento, el papelito, el comprobante que le dan. Y le dije, es que se me olvidó, y ciertamente se me había olvidado. Y estaba a punto de volver a ingerir alcohol. Y yo me acuerdo de unas palabras que le dije a Dios: Señor, si en verdad existes, si en verdad eres real, sácame de este lugar. 0 grado de alcohol, 0 grado de drogas, 0 grado cigarro, nada. En ese instante, como a los 10 minutos, 15 minutos, llegó la judicial, a la policía judicial, y se dirigió con la encargada de este lugar. Se paró la encargada y dijo, jóvenes, hagan el favor de pagar la cuenta, y muchachas, se pueden retirar porque este lugar se va a clausurar. Yo sentí que me echaron una cubeta de agua, me volteé una gorra que llevaba, la bajé y comencé a llorar, y le dije, sí, eres real. Salimos del lugar, me metí al carro en la parte de atrás en el que íbamos,
Y me acuerdo las palabras que yo le dije a Dios. Le dije, tú me formaste, tú me creaste, por tu gracia vivo. Toma mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Me entrego a ti, haz de mí lo que quieras. En ese instante yo recibí a Cristo como mi Salvador. Yo no tenía ni idea de qué era recibir a Cristo conforme a citas bíblicas y pasos bíblicos. Pero estas fueron las palabras que yo hice, esa oración que yo hice. Nadie me había enseñado a orar, yo no sabía cómo orar. Pero en ese instante yo le dije a Jesús, entra a mi corazón, sálvame. Tú me hiciste, me formaste, por tu gracia vivo. Toma mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, me entrego a ti, te pertenece todo. Mi familia no era cristiana, digo que no era porque por la gracia de Dios ya es. Y hermanos, en ese instante yo dije, voy a dejar todo, me voy a ir a meter con unos hermanos que sé que leen la Biblia. Los testigos no, desde el principio no me dieron ganas de ir con los testigos, fui con unos hermanos, se llama la Iglesia del Sembrador, yo no sé si usted la ha escuchado, congregados. Hermano, fui por ellos, estuve con ellos por 6 meses. Después de 6 meses me entró un deseo tan grande de llegar a los Estados Unidos con la intención de trabajar para agarrar económicamente dinero. Pero en el transcurso de esos 6 meses, su servidor andaba, sin saber ganar almas, andaba dando trataditos en las calles junto con un grupo de otros jóvenes, solteros todos, recién convertidos muchos de ellos. Y andábamos dando trataditos en los pueblitos y literalmente en medio de las nopaleras, atravesando veredas. Y andábamos dando trataditos que hablaban de la salvación. Yo no sé, Pastor Muñoz, si los ha mirado, son unos verdes que vende la librería ELA, unos que dicen Camino a la Vida. Y ese tratadito fue el primer tratado que yo conocí. Y andaba yo dando estos trataditos, no sabía ganar almas, solamente explicábamos el tratado. Y bueno, 6 meses después me nace un deseo por llegar a los Estados Unidos. Y llego a los Estados Unidos con 1,400 pesos mexicanos. Un amigo me dijo, ¿quieres venirte? Vente. Me acuerdo de lo que yo le dije, pero es que ya soy cristiano. Y él me dijo, no te preocupes, aquí te lo quitamos. Así me lo dijo, hermanos. Y hermanos, dije, bueno, pues él me va a pagar la pasada, yo voy a ir. Y hermanos, me fui con 1,400 pesos. Vendí un taladro que tenía de mi herramienta y pedí dinero prestado y me fui. El dinero prestado empeñé una enciclopedia de mi oficio, que es hacer ventanas y puertas de aluminio. Lo empeñé y más aparte vendí un taladro que yo tenía, y con ese dinero yo me fui, llegué a la frontera. Y hermanos, pues cruzando la frontera todavía iba tirando las monedas que me habían sobrado de los 1,400 pesos. Llegué a la ciudad de Houston, Texas, y estuve por el lapso de 3 meses. En la ciudad de Houston, Texas, empecé a buscar en un directorio en inglés, una iglesia cristiana. Pero había oído que la iglesia bautista era una iglesia, o que era la iglesia con la mejor doctrina. Pero yo no sabía que había diferentes iglesias bautistas. Y en ese directorio yo encontré una iglesia bautista del sur. Empecé a asistir allá y empecé a diferir de las enseñanzas o de la doctrina del pastor, me acuerdo de él, Ananías González, en Galveston, Texas. Y él empezó a decir que la salvación se perdía. Y yo le empecé a decir que no, que la Biblia decía, y me acuerdo de los versos que usaba, cuando Jesús dice en San Juan que sus ovejas que él tiene, las tiene en la palma de su mano y nadie las arrebatará de su mano. Y bueno, estuve dos meses en esta iglesia y me acuerdo, ahí aprendí a manejar, agarré un carrito y hermanos, iba en ese carrito y choqué. Lo hicieron como un taco el carrito ese. Me quedé sin trabajo, con el carro destruido, la deuda de la pasada, y vivíamos en un departamento de una recámara con 7 jóvenes. 7 jóvenes. Y estos jóvenes en la sala estaban usando drogas, cocaína para ser exactos, e ingiriendo cerveza. Y su servidor y el hermano Cuauhtémoc, que se sentaba ahí, hermanos, en el cuarto, del otro lado del cuarto, con la Biblia en mano. Gracias a Dios nunca se burlaron de nosotros, eran amigos del mundo, nos habíamos conocido en el mundo, y ellos sabían que se nos metía lo loco a veces y hacíamos feo, entonces nunca nos ofendieron, nunca se burlaron, pero sí era incómodo vivir ahí. Yo me acuerdo que salía al estacionamiento de una iglesia, hasta la fecha no sé qué iglesia es, yo no sabía nada de inglés.
Y hermanos, me acuerdo que llorando le decía, Señor, ¿a poco no existes aquí en Estados Unidos? No hay cristianos. Yo quería dar tratados como lo hacía. Llévame donde haya cristianos. Señor, quiero servirte. Y un amigo me llamó de Nueva York y me dijo, ¿quieres venirte para acá? Vente. Dije, sí, me voy para allá. Y empecé a buscar los precios de los boletos. Y hermanos, empecé yo a salir a Nueva York. Y uno de los amigos, no cristiano, que vivía ahí, nuevo también, se puso a llorar. Digo, ¿por qué lloras? Dice, es que tú eres el único que me ayudas y ya te vas a ir y me voy a quedar solo. Digo, pero tú tienes un hermano en Los Ángeles. Digo, si quieres vete para allá. Y me dice, no, pero es que como yo solo, no sé cómo llegar. Dice, vámonos para Los Ángeles. Le digo, pues si quieres vámonos. ¿Qué más me da? ¿Ir a Nueva York o ir a Los Ángeles? No me interesa. Ya lo que ya no quiero es estar acá. Y salimos a Los Ángeles. Ahí en Los Ángeles contacto al hijo de este pastor, de esta iglesita donde yo empecé a asistir, y me dice, estoy en un lugar que se llama Temecula, California, en el mes de abril del año 2000. Y agarra y me dice, si quieres vente para acá, aquí hay trabajo. Y hermanos, empiezo a enfilar mi camino hacia Temecula, California, y llegando allá llegué sábado a las 11 de la noche, y estoy con él platicando 2-3 horas, y al otro día domingo, yo le digo, ¿no vas a ir a una iglesia? Me dijo, no, tengo que trabajar. Le digo, bueno, entonces una iglesia que me recomiendes. Dijo, bueno, dice, pues te puedo recomendar una. Dice, pero toma $50 y regrésate a Los Ángeles porque aquí no te puedes quedar. Era pura mentira que él tenía trabajo. Y hermanos, le habló a un hermano y pasó por mí, me levantó y me llevó a la iglesia bautista fundamental del pastor Salvador Carrillo, mi pastor. Y hermanos, yo llegué yo al principio decía que por accidente, pero en realidad Dios tenía algo bien trazado, hermanos, para que yo llegase a ese lugar. Ahora, algo que ha habido en mi vida, que me ha ayudado, pero también me ha lastimado en algunas ocasiones, y ahorita van a saber acerca de eso, es ¿cómo les puedo decir? Mi manera impulsiva de ser, a veces hacer las cosas sin pensarlas, o valga la expresión, hacer las cosas a lo loco. A veces no es bueno, no es correcto, uno debe depender de Dios. Pero al principio hacía yo las cosas a lo loco y me decían, vámonos, pues vámonos. Y yo llegué a la ciudad de Temecula, California, y llegando ahí conocí al pastor, después de vivir 3 meses con unos hermanos medios mundanones. El pastor me recomendó con el diácono, me pasé a vivir con el hermano Andrés, hermano Meño, usted se acuerda de ellos. Y ahí comenzó mi vida como bautista fundamental. Ya era yo salvo. Y hermanos, en el año del 2001, yo regresé a México. Ahora la hermana que es mi esposa, ella era mi prometida, se puede decir así, cuando yo me fui a los Estados Unidos. Por año y medio nos estuvimos tratando por teléfono. Yo le dije, conocí esta iglesia, se hace esto otro más, y a ella le gustó. Me metí al instituto porque los hermanos, hermano Andrés Mateo, hermano Manuel, hermano Luis, se iban al instituto, todos los hermanos con los que vivía, y yo me quedaba solo. Y dije, no, pues ¿qué va a hacer? Y me aburría, y entonces me empecé a ir con ellos al instituto, pero yo no tenía un llamado. Me gustó la enseñanza y todo eso, me gustó, y me acuerdo que yo le dije, Señor, yo te quiero servir, yo te quiero servir. Y un buen día me enfermé por 20 días, grave, fiebre y tantas manos, me enfermé de gripa y otras cosas más. Llegó el momento donde me desesperé, no tenía trabajo, no tenía dinero, y todavía había algunos ahí pues reproches de parte de algunas personas, porque pues yo me estaba yendo como me estaba yendo. Y me agarré, hermanos, a caminar en la orilla de un freeway como un vagabundo, de una autopista. Y ahí iba yo a la orilla de la autopista diciéndole al Señor, mátame, no sirvo para nada, mátame. Yo miraba a los hermanos ganando almas, trayendo gente, sirviendo en la iglesia, y pues yo ni trabajo, ni dinero, ni servicio en la iglesia. Yo decía, mátame. Y eso, caminando a la línea blanca, pasó por pues casi 1 hora. Mátame, mátame. Y no, pues el Señor no cumple caprichos, mucho menos de esos. Y entonces le dije, bueno, Señor, si no me quieres matar, entonces úsame, úsame. Y empecé a cambiar la petición, úsame. Te entrego mi vida para servirte, en lo que tú quieras, como pastor, como misionero, úsame, úsame, úsame.
Y hermanos, yo le decía, Señor, si tú sabes que yo voy a defraudar tu nombre en un futuro, tú conoces el futuro, si tú sabes que yo voy a arruinar a mucha gente, mátame. Pero si no me quieres matar, entonces úsame y límpiame. Y ahí comenzaría mi llamado para servirle al Señor. Algo curioso, recibí un llamado en un lugar, un llamado para ser salvo, saliendo de un bar, y recibí el llamado para servir a Cristo como tiempo completo en la orilla de una autopista. Y digo, Dios mío, yo no entiendo muchas de esas cosas. Y hermanos, me empecé a meter al instituto, me empecé a preparar, le hablé a la que hoy es mi esposa, era mi prometida, y le dije, ¿sabes qué? Le entregué mi vida a Cristo para ser misionero, pastor, misionero, lo que Él quiera. Y entonces ella me dijo, ¿y cómo es eso? No, pues es así y así y así. ¿Te gustaría? De antemano dime, ¿te gustaría? Porque si no, no va a funcionar. Y ella me dijo, ¿sabes? Yo he tenido el deseo de hacer lo mismo, aunque no sé exactamente cómo es, pero yo quiero servirle a Dios en todo lo que más se pueda. Y bueno, hermanos, seguimos orando, y hermanos, cuando yo le dije a mi pastor que tenía una prometida aquí en México, él me dijo, hermano, aquí hay hermanas, fulana, sutana, pero vamos a orar. Y oramos, cuando yo me venía, después de un año y medio, año y medio a mediados del 2001, cuando me venía a casarme, el pastor me dijo, hermano, adelante, vaya, si usted ha orado y Dios le ha confirmado, adelante. Vine, me casé y nos fuimos yo y mi esposa nuevamente para allá. Ella entró al instituto allá y empezamos a echarle ganas allá. Fue de tremenda bendición. Hermanos, el Señor nos permitió llegar a ser capitán de una ruta, tesorero del instituto, aparte de ser estudiante del instituto, director de una rondalla, aunque no sé muy bien, pero había otro hermano ahí que estaba atrás apoyando, director del culto de oración. Y hermanos, estamos echándole ganas ahí en la iglesia. Y hermanos, me empezaron a pasar un montón de pruebas. Cuando nació mi primer hijo, hermanos, mi esposa se quedó como inválida por un mes casi, de la nada. La llevé al quiropráctico y el quiropráctico dijo, no tiene nada. Y hermanos, yo lloraba y le decía, ¿qué está pasando, Señor? Yo te estoy sirviendo. Y hermanos, Dios nos estaba puliendo para servirle, Dios nos estaba puliendo. Pero una de las regadas que uno comete cuando uno piensa que uno es capaz de levantar una obra es tomar decisiones alocadas. Y a veces uno hasta arrastra a uno a su pastor por el hecho de que pues su pastor lo ve que está firme, que le está echando ganas, que es fiel, que le sirve a Dios, ora y tiene resultados. Y a veces uno hasta uno arrastra a su pastor. Ahora, hermanos, hay ocasiones en que uno se ofrece para el ministerio, para Dios, y hay ocasiones en que Dios lo llama. Y en el 2004, casi el 2005, hermanos, todavía sin estar graduado, me nace algo fuerte en mi corazón de venir a levantar una iglesia aquí a México. Y hermanos, dejo todo y a lo mejor yo creo un poquito en mi soberbia. Hermanos, empezamos a cargar una camioneta. Sí oraba, sí ayunaba y le decía, Señor, quiero ir a México, Señor, quiero ir a México, Señor, quiero ir a México, dame el privilegio, quiero ir a México, quiero predicar. En el 2001, más o menos, casi al finales del 2000, cuando yo les dije que recibí mi llamado para servir en el tiempo completo, a los 2 meses yo recibí el llamado de servir en la ciudad de Acaxingo, donde estamos pastoreando ahorita, de hacer la obra ahí, y ahí fue donde Dios me llamó a echarle ganas. Y hermanos, ¿qué les quiero decir? Que pues en el 2005 dije, no, pues vámonos, y vino esa carga, y Señor, déjame ir, y Señor, déjame ir, yo sé que mi pastor no me va a dejar ir, no estoy graduado, Señor, pero, y sale uno bíblico, y uno dice, no, pero es que, Señor, primero es servirte a ti y obedecerte a ti. Y voy con mi pastor, y le estuve, dale y dale, por más de un par de meses, yo creo que por unos 5 meses, 4 o 5 meses, y el pastor me vio fiel, orando, y me dijo, bueno, hermano, si Dios lo llamó, adelante. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Dios me dijo, ¿quieres ir? Ves. Pero hay una diferencia en que Dios nos dé chance y otra en que Dios nos llame o nos lleve o nos traiga al lugar donde estamos. Y hermanos, cargué todo, yo me vine,
No hicimos viaje de deputación, nada más el apoyo, eso sí, el apoyo completo de nuestra iglesia. Llegamos, aterrizamos al estado de Puebla, y es literal, no estoy exagerando, hermanos, literalmente con 2 pesos mexicanos, nada más. Dije, no, Señor, pues yo le voy a echar ganas. Y comenzamos a despegar a una iglesia, empezamos ahí con el mismo fuego con el que andábamos en Estados Unidos. Y hermanos, ¿cuál fue el error? Que aquí la situación es diferente. Cuando uno se va a comenzar una iglesia, debe de ser Dios al 100%, hermanos, al 100%. Y hermanos, estando ahí, yo vi que empezó a faltar, hermanos, pues lo económico, el dinero. Y entonces dije, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer esto si no hay dinero? Y empecé a caer, se puede decir así, hermanos, en pecado. En pecado, hermanos, ¿cómo les puedo decir? De incredulidad. De pensar que Dios no podía hacer su obra con lo que Él quisiera. Y al no tener los medios, hermanos, yo me empecé a enfriar, me empecé a enfriar, me empecé a enfriar, me empecé a enfriar. Llegó el momento donde yo tomé una decisión carnal. Esa es la realidad. Y hermanos, me da poco de vergüenza decirlo, pero esa fue la realidad. Tomé una decisión carnal. Y la decisión que yo tomé fue regresar a los Estados Unidos, trabajar duro por 6 meses, juntar dinero y regresar a Puebla con dinero, y rentar o comprar un lugar para tener donde comenzar una iglesia. Pero esa ya fue una decisión carnal, ya no fue Dios. Hermanos, Dios me dijo, ¿quieres ir? Te doy el privilegio de que vayas. Digo, ¿qué? Pero cuando se puso la situación dura, mi fe faltó. Y no porque Dios no tuviera poder, Él lo tiene. Pero hermanos, su servidor falló en esa área. Y hermanos, con la cabeza agachada, regresé a los Estados Unidos. Hermanos, ¿qué se le puede decir? ¿Que regresé dentro de la voluntad de Dios? No creo. Yo creo que regresé en mi pecado y de incredulidad, en mi pecado de ya no orar, de ya no leer la Biblia, mi pecado de autosuficiencia. ¿Y cuántos más se pueden añadir? Y hermanos, regresé con la cabeza agachada. Crucé la frontera como si fuese legal. Nadie me paró. Un amigo prestó sus papeles, parecía a mí, y yo pasé. Y yo dije, no, pues fue la voluntad de Dios que llegara. No, Dios me estaba dando el privilegio de restablecer mi vida espiritual. Llegué al estado de Colorado. Tenía vergüenza de llegar a mi iglesia. Tenía vergüenza, hermanos, de mirar la cara de mi pastor y la cara de los hermanos. Y hermanos, fue triste. Hermanos, llegando a la ciudad de Temécula, hermanos, llegando a la ciudad de Denver, Colorado, me va mal. No nos pagaron por 20 días. A la cuarta semana nos pagan, y al hermano Temo, que él era el encargado de la obra, lo asaltan y se llevan todo el dinero. Y hermanos, nos fue mal. No tenía ni para mandarle a mi esposa ni a mi hijo aquí en México. Y hermanos, hablé con mi pastor, y mi pastor me dijo, hermano, pues véngase para acá. Si no tiene dinero, yo voy por usted. Gloria a Dios por los pastores, hermano. Y hermanos, con la cabeza agachada, yo dije, Señor, si me quedo acá, estoy fuera de tu voluntad. Si me regreso a México, estoy fuera de tu voluntad. Señor, dame fuerzas, voy a regresar a mi iglesia. Te quiero servir. Antes de tomar esa decisión, hermanos, cuando recién cruzo Estados Unidos, en la ciudad de Ratón, Nuevo México, a la orilla, más o menos en esa área, hermano Temo se duerme en la camioneta. Nos íbamos en una camioneta, y se sale de la carretera, hermanos, y empieza a brincar feo la camioneta. Y me acuerdo que yo le dije en ese instante al Señor, cuida a mi esposa y cuida a mi hijo. Cuando hermano Temo, por la gracia de Dios, logró meter la camioneta, lleva 80 millas, salió del freeway, hermanos, logró meter la camioneta. Yo llorando le dije al hermano Temo, si Dios me da nuevamente una oportunidad de servirle, le voy a servir. Con todo mi corazón le voy a servir. Eran más o menos las 3, 4, como las 2 de la mañana. Yo estaba llorando, hermanos. Dije, si Dios me da nuevamente la oportunidad de servirle, yo le voy a servir. Llegué a Temécula. Los hermanos me extendieron los brazos. Dijeron, hermano, échele ganas. No es el primero, ni es el único. Pero si usted le quiere servir, le va a servir. Y hermanos, empezamos a echarle ganas. Cuando yo me vine a levantar la obra aquí, hermanos, en el casi 2005, dejé mi grupo de jóvenes al hermano que me asistía. Y llegando allá, el pastor me dijo, hermano Ángel, ¿usted quisiera ayudar al hermano Pérez a ayudarle en el grupo de jóvenes? Le dije, amén, pastor, sí,
después de unos 2 meses, 3 meses que yo había llegado. Y entonces hermano Pérez me decía, hermano, ¿y cómo ve? ¿Hacemos esto o hacemos esto otro? ¿Usted cómo ve? Yo le dije, hermano, yo era el líder de jóvenes, pero ahora usted es el líder de jóvenes, yo soy su chalán. Y las decisiones que usted tome, yo las obedezco. No sienta ningún pesar porque yo estoy acá, yo estoy para servirle. Y hermanos, eso fue un refrigerio para mí con el solo hecho de que me hubiesen dejado nuevamente empezar a servir otra vez en la obra. Y hermanos, fue el único ministerio que yo tuve, ser ayudante, hermanos, del director de jóvenes. Y hermanos, tocábamos puertas, ganábamos almas, fieles a todos los servicios, otra vez en el instituto. Y hermanos, después de un año, su servidor le gritó a Dios y le dije, Señor, ¿por qué no me dejan predicar? Señor, ya no tengo clases como antes, ya no me quieres usar. Iba yo manejando y llorando, iba manejando en mi carro y miré, hermanos, los grupos de gente, hermanos, de los que se paran en las esquinas a pedir trabajo. Usted sabe, hermano Cristian, de eso. Usted también, Pastor Muñoz. Y me dijo el Señor, ¿quieres predicar? Así, en público. Ahí está la gente. ¿Por qué no les predicas? Y hermanos, dije, Señor, perdóname, qué miserable soy. Y tomé una decisión de comenzar a las 6:30 de la mañana y 7 de la mañana a predicarle a los grupos de 40, 30, 50 personas, 20, que se paraban en las esquinas a pedir trabajo, homeless o vagabundos, muchos de ellos, hispanos en su totalidad. Y hermanos, le estábamos predicando, hablándoles de la Biblia, y esto fue algo tremendo porque ahí el Señor nuevamente nos empezó a levantar, a usar en el ministerio. En el año 2007, el pastor Andrés Mateo de la Iglesia Bautista de Corona, California, comienza una iglesia y su servidor tiene en su corazón a bien ir a ayudarle. Y hermanos, fuimos a buscar el lugar y hermanos, encontramos un lugar, su servidor le habló de Cristo al dueño, aceptó al Señor y nos rentó ese lugar por $300 para comenzar esa iglesia. Yo le dije al pastor, a mi pastor Salvador Carrillo, pastor, ¿me da usted permiso de ir con el hermano Andrés? Ya lo acompañé a buscar lugar. ¿Me da usted permiso de ir a ayudarle a levantar la iglesia? Y mi pastor me dijo, ¿no vas? Y yo hice berrinche otra vez. Dijo, ¿no vas? Le digo, pastor, pero es que Dios me está llamando. Dijo, ¿no vas? Y gloria a Dios por mi pastor, porque se puso firme. Dijo, ¿no vas? Y entonces, hermanos, yo estaba echándole ganas, igual que la primera vez, pero él me dijo, no, no y no. Y hermanos, yo hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? No siento que no es justo. Dios me está llamando a ayudar al hermano Andrés a levantar esta iglesia y vamos a pedir nuestra carta de renuncia. Y uno sale bíblico y uno dice, juzgad si es lícito servir a los hombres antes que a Dios. Pero otra vez, hermanos, era la carnalidad que había en mí. Y hermanos, mi esposa me dijo, gloria a Dios por las esposas sabias, me dijo, ¿sabes qué? Si verdaderamente es de Dios, Dios te va a poner ahí, nos va a poner, me dijo ella. Dije, bueno, sí. Dijo, espérate, que Dios confirme si es su voluntad o no. Y hermanos, doblé la cabeza y dije, Señor, yo quiero ir, y yo quiero ir, y tú sabes que en mí no queda. Y yo veía imposible que mi pastor me dijera que fuera, porque rotundamente me dijo no, y no fue una vez, fueron varias. Y hermanos, se llegó el día de comenzar esa iglesia. Ayudé al hermano Andrés a tocar puertas, porque eso fue lo único que me dio permiso el pastor, ayudarle a tocar puertas, pero nunca ir a servir al ministerio en la iglesia. Y se llegó un día antes de comenzar la iglesia, ayudé al hermano, y al otro día pues yo estaba desconsolado porque dije, bueno, no me dieron permiso y pues no voy a ir. Y el pastor me llamó sábado en la noche y me dijo, hermano Ángel, le hablé al hermano Meño que si podía ir a ayudar al hermano Andrés para levantar la iglesia, para como su primer servicio, y me dijo que no podía. ¿Podrá usted ir? Pero le anticipo, nada más este domingo. Dije, sí, pastor. Y hermanos, fui, segundo domingo, me dijo, hermano Ángel, ando para el norte de California. ¿Pudiera usted ir a ayudar al hermano Andrés? Es que se me olvidó, decíale a algún hermano. Le dije, sí, pastor. Y tercer domingo me dijo, hermano Ángel, ya le dije a Meño, a César, a Luis y a los hermanos que estaban ahí, que si pudieran ir a ayudar a hermano Andrés, y me dicen que no pueden, que les queda lejos. Y bueno, hermano, ¿usted quisiera ir? Le dije, sí, pastor. Dijo, creo que Dios lo quiere allá. ¿Cuándo nos sentamos para ponernos de acuerdo? Y el pastor me dio permiso, porque Dios lo movió. Y hermanos, le dije, ¿qué tiempo? Me dijo, 6 meses, ¿le parece bien? Le dije, sí, pastor. Se cumplieron los 6 meses, le dije, pastor, ya se llegaron los 6 meses.
Dice, ¿y cómo está la situación? Digo, pues el hermano está enfermo, la hermana acaba de dar a luz, su esposa, y pues dice, necesita más tiempo. Le digo, si usted me deja. Sí. Dijo, ¿qué tiempo? Le dije, 2 meses probablemente. Dijo, adelante. Y hermanos, a los 2 meses yo regresé y le dije, pastor, se cumplieron los 8 meses. Me dijo, hermano, entonces tiempo de regresar a la iglesia. Le dije, sí, pastor. Y regresé a la iglesia. Y hermanos, el pastor me instaló nuevamente como capitán de una ruta. Me dejó otra vez el ministerio de oración. Y estábamos, hermanos, a punto de graduarnos. Nos hacían falta unos cuantos puntos, hermanos, para graduarnos del instituto. Y hermanos, por 3 meses levantamos una ruta. Y hermanos, después de esos 3 meses y seguir los consejos de mi pastor, me agarra migración y me saca. A mí, a mi esposa y a mi hijo ciudadano de los Estados Unidos. Me agarró migración, no andaba yo tomado ni tampoco andaba quebrantando la ley, sino simplemente ahí donde vivíamos está las oficinas de migración. Me vio una patrulla, me paró, dijo, disculpe caballero, solamente quiero checar su licencia. Y digo, no, pues no traigo. ¿Tus papeles? No, pues tampoco. Dijo, lo siento, pero te vas a tener que ir. Dijo, está bien. ¿En qué trabajas? Le dije, bueno, ya trabajo por mi cuenta. Pedí un permiso con la ciudad o el City Hall que le llaman, y no me pidieron un número de seguro social. No tuve que mentir. Limpio ventanas. ¿Y cómo cobras? Le dije, con cheque. ¿Y dónde lo cambias? Dije, Banco de América da número de cuenta ilegales. Y dijo, ok. Dice, ¿y tienes aseguranza? Le digo, sí, tengo una que cubre $2 millones. Y me dijo, pelea tu caso, dice. Si lo ganas te quedas, pero si no te pueden deportar por 10 años. Pero para eso mi oración era diaria, ya que era yo capitán de una ruta y más de 20 personas, hermanos, que yo llevaba eran ilegales. Mi oración era, Señor, si un día me va a agarrar migración, que me agarren a mí y que me agarren con mi familia, porque si me agarran solo tengo que regresar por los gastos de mi esposa y mis hijos. Pero si tu voluntad es que yo me vaya, que me agarren a mí, a mi esposa y mi familia, mi hijo, porque yo no vuelvo, y llévame a donde quieras. Y hermanos, me agarraron a mí, a mi esposa y a mi hijo, como era mi oración. Fue cuando fue mi deseo, hermanos, de ya no quebrar más leyes que fueran en contra de la Biblia. Yo sabía que estaba mal viviendo de una manera ilegal en los Estados Unidos. Yo tenía ese pesar en mi corazón. Y hermanos, me dijo, peleas tu caso en la corte, dice, o simplemente firmas tu salida voluntaria y te vas. Y dije, ¿sabes qué? Firmo mi salida voluntaria y me voy. Yo oraba por esto y me pararon justo como yo lo pedía. Y me salí, hermanos, llegué aquí a México, y estando aquí en México por 1 año y medio me resistí a comenzar la obra. Primero, no estaba graduado, me hacían falta puntos. Segundo, no tenía dinero para poder comenzar la obra. Y tercero, tenía miedo, que yo creo que era lo principal, era el primero. Tenía miedo de comenzar una iglesia, por lo que ya me había sucedido anteriormente. Y hermanos, en el 99, en el año 1999, hermanos, mi esposa le regresa una enfermedad en su cabeza, pero fuerte. Había tenido un accidente en los Estados Unidos. Y hermanos, tenía poco tiempo que una hermana había muerto de lo mismo, de un tumor en la cabeza. Y tenía los mismos síntomas que mi esposa. Hablé con mi pastor, le dije la situación. De hecho, no hablé por teléfono. Él vino y platiqué con él. Y hermanos, le dije, pastor, me quiero ir otra vez para allá. Ya no es el motivo el dinero. Simplemente quisiera, no es la avaricia, sino es juntar algo para tratar a mi esposa. Aquí es caro. Y hermano, vamos a orar. Y oramos por casi 4 o 5 meses. Y en el mes de junio del 99 yo parto a los Estados Unidos nuevamente, con el temor de que mi esposa se me agravara y yo no tuviese dinero. Y llegando a la frontera, primera vez no pude cruzar, segunda vez no pude cruzar. Y hermanos, tercera vez yo no pude cruzar. Llorando yo le dije a Dios, le voy a intentar 7 veces. Si en la séptima yo no paso, Señor, es porque no es tu voluntad. Y le intenté cuarta, le intenté quinta, le intenté sexta. Y la séptima vez que iba yo a pasar, hermanos, a las 3 de la mañana, hermanos, que yo iba yo a cruzar ilegalmente la lámina y ya se habían dormido los guardias, llegan unos cristianos, no eran bautistas fundamentales. Eran, no sé si de Alcance de Victoria, usted ha oído ese movimiento en Estados Unidos de drogadictos reformados. Llegan a las 3 de la mañana al canal que divide México y Estados Unidos en la ciudad de Tijuana y empiezan a gritar, mi amigo, acepta a Cristo, arrepiéntete.
Y el coyote que le llaman o pollero dice, mira esos escandalosos, dice, ya vinieron a distraer, ya despertaron a los oficiales, ya no se varon, dice la pasada. ¿Y ahora qué hacemos? Dice, pues vamos, mínimo que nos den un atole y un tamal. Y ya que cruzamos de este lado, hermanos, y me sirvieron mi atolito, y uno de ellos me empezó a predicar. Y me dijo, mira mi amigo, acepta a Cristo, sal de las drogas. Y le dije, bueno, cálmate, cálmate. Le digo, yo no soy drogadicto, yo soy salvo y soy cristiano. Oh, ¿de veras? Le digo, sí. Dice, oh, ¿y qué estás haciendo aquí? Porque ahí había muchos drogadictos también. Y me dice, digo, pues estoy tratando de cruzar. ¿Y qué ha pasado? Le digo, no he podido. ¿De veras está duro? Le digo, sí. ¿Cuántas veces llevas? Le digo, 7. ¿Y qué no te has puesto a pensar que Dios te quiere, aquí en México, Dios te quiere usar? Como si conociera mi vida, me empezó a predicar, hermano, una arrastrada que me estaba dando. Y hermanos, yo con los ojos húmedos, hermano, casi con lágrimas, hermanos, se me hizo un nudo en la garganta y le dije, Señor, no más. Ahí muere. Yo empecé a caminar al centro de la ciudad de Tijuana, dije, ya no más. Hablé con mi pastor al otro día, le dije, pastor, mi cabeza está hecha un caos, yo no sé qué hacer, por allá tengo a mi esposa enferma, por este lado no puedo pasar. 5 iglesias orando, hermanos, 4 iglesias bautistas fundamentales, la iglesia de Temécula, mi pastor, la iglesia de Corona, hermano Andrés, la iglesia de Tulancingo, hermano Elpidio Ávila, y la iglesia de pastor César Guerrero, hermano César Guerrero, en Lomas Taurinas, Tijuana, donde estaba yo parando. Y Señor, dale chance pasar al hermano, y Señor, y Dios dice no. Y a veces Dios dice que no, como se lo dijo a Moisés, cuando quería pasar a la tierra y le dijo no. Y hermanos, la historia es que le dije, pastor, ¿qué hago? Pasaron 4 días, mi pastor salió, le dije, pastor, mi cabeza está hecha un caos, yo no sé qué decisión tomar, pero yo sé que usted ha estado orando, yo sé que usted ha estado, la iglesia ha estado orando, lo que usted me diga yo lo hago. Y él me dijo, hermano, pues yo tampoco sé exactamente qué es lo que usted tiene que hacer, porque Dios tiene un plan para usted, pero le voy a dar 2 sugerencias. Regrésese, hermano, y comience una iglesia, ya sea en Acatzingo o sea en Puebla. Dije, amén, pastor. Le dije, pero no estoy graduado, me hace falta un poco de tiempo. Me dijo, hermano, comience, le dice, y después vemos ese punto. Dije, adelante. Y regresé, me estaba bañando, hermanos, y llorando yo le dije a Dios, Señor, dame la vida de mi esposa y te doy mi vida para servirte tiempo completo. Y si no me la dieses, de todos modos, el 1 de enero, el primer domingo de enero, comienzo una iglesia para tu honra y tu gloria, si tú me lo permites. Le entregué mi vida para ya echarle ganas. Y hermanos, empecé a orar por 2 meses y le dije, Señor, yo te ruego y te suplico que cuando vaya a ver al neurólogo, yo te ruego y te suplico que el neurólogo me diga que mi esposa no tiene nada. Y después de ese baño y esa plática que yo tuve con Dios, me estaba bañando y estaba llorando, hermanos. Me figuraba a mis niños huérfanos, bebitos, 3, 2, un grandecito y 2 bebitos. Y hermanos, llorando, ahí le decía, Señor, dame la vida de mi esposa, yo te doy mi vida, que ya te la había dado más antes, pero te la confirmo, le digo, para servirte tiempo completo. Y hermanos, los dolores de mi esposa empezaron a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir. Ella se le hacía como gelatina a la cabeza, se le paralizaba la mitad de la cara, se le paralizaba el brazo, y hermano, estaba feo eso. Y fue un problema de la cabeza. Ella tuvo un accidente en Estados Unidos donde se golpeó la cabeza y por 1 año tuvo terapias. Aparentemente había quedado bien. Pero hermanos, lo que resulta es que no, aquí le habían resurgido nuevamente. Y hermanos, por 2 meses estuvimos orando y cuando llegamos con el neurólogo dijo, su esposa no tiene nada. Es cualquier cosa. Aquí están los exámenes, dice. Con esta receta de $1,200, dice, ella está lista. Cuando en Estados Unidos se había llevado, hermanos, un tratamiento de no sé cuántos miles de dólares. Y hermanos, dije, Señor, gracias. El 3 de enero del 2010 comenzamos la iglesia en Acatzingo, Puebla. Gloria a Dios, el Señor es bueno. Llevamos 2 años, 3 meses. Y hermanos, ese es el testimonio de cómo el Señor nos usó, nos formó, nos moldeó, para poder comenzar la iglesia en Acatzingo. Y hay más cosas, hermanos. Hubo necesidades, hubo enfermedades, hubo lágrimas.
Y a veces uno dice, Señor, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Hubo derrotas, hubo regadas, sin duda alguna, pero el Señor es misericordioso. Y me acuerdo de un mensaje que Dios habló a mi corazón. Tenemos un Dios, el Dios de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta oportunidad, siempre y cuando uno se humille. Hermanos, si uno la riega y uno se arrepiente, Dios no lo desecha. Si usted es fiel, la Biblia dice que Él es mucho más fiel. Y hermanos, en la segunda clase yo les voy a dar algo acerca de ya cómo comenzamos la iglesia, pero este es un testimonio de pues las regadas que uno tuvo, y sinceramente, hermanos, doy gracias a Dios por su misericordia, porque Él es bueno. Y estamos acá por la pura gracia y misericordia de Dios. El pastor me dijo, hermano, hace un año y cachito, me dijo el pastor, hermano, ¿y cómo va la iglesia? ¿Va bien? Le dije, pastor, yo quiero tener mi certificado. Y él me dijo, hermano, ¿cómo le podemos hacer? Si gusta usted, le puedo mandar las clases por internet y las puede contestar y me las manda. Le dije, pastor, yo me gustaría mejor hacerlo lo más transparente posible. Y aquí hay en Puebla un instituto bueno de parte del pastor Arturo Muñoz, y me gustaría terminar allá si él me valida los puntos que yo tuve allá con usted y usted me manda mi currículum, mis calificaciones. Dijo, amén, hermano, hágalo así. Y hermanos, estamos aquí aprendiendo, estoy aprendiendo mucho, a pesar de tener ya 2 años y cachito de haber comenzado la iglesia. Yo sigo aprendiendo, y yo creo que dejaré de aprender hasta que Dios me llame a su presencia. En ese instante voy a dejar de aprender, hermanos, hasta que Dios me llame a su presencia. Y gracias a Dios por la iglesia cristiana bautista de aquí de Puebla. Gracias a Dios por el pastor y los hermanos que vienen a enseñar, a predicar. Y hermanos, doy gracias a Dios por eso. Pastor, gracias, que Dios le bendiga. Ok, hermanos, dice ahí, primero cerciórate de que eres salvo y que tu esposa es salva, para poder entender la magnitud de la obra de Dios, hermanos. Dice la Biblia en 1 de Pedro 2:9 que Dios nos ha llamado con un propósito. ¿Cuál es? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Predicar el evangelio y que personas sean salvas, hermanos. Segundo punto, asegúrate de tener un llamado por Dios para el ministerio, ya sea como pastor, misionero, evangelista, y que tu esposa lo tenga también. Esto es muy importante, hermanos. A veces el llamado lo tiene el varón, pero no lo tiene la esposa. Y la esposa lo va a seguir. ¿Por qué? Porque es su esposo y lo va a seguir. Pero no va a ser muy eficiente, hermanos, la obra en el ministerio cuando la esposa no tiene el llamado de Dios en su corazón también. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, va a haber necesidades económicas, físicas, de salud, va a haber un montón de pruebas, luchas, ataques por el diablo, victorias también, claro que sí. Pero si su esposa, hermanos, no tiene el llamado, hermanos, va a ser un poco difícil. Y puede que hasta deje el ministerio si su esposa no tiene un llamado. Esto es muy importante, hermanos. Ahora, usted no la puede obligar. Si usted tiene el llamado, ya se graduó, ya está listo para salir, y su esposa no tiene ese llamado, necesita orar hasta que su esposa tenga el llamado para la obra misionera o tiempo completo como esposa de pastor en algún lugar. Ahora, no se confunda, esto no implica que su esposa va a llevar las mismas cargas que usted. Claro que no. Las cargas las va a llevar el pastor y las va a llevar a Dios. La esposa, su único trabajo es ser su esposa, nada más, hermanos, ¿ok? Punto número, vamos a ir ahí, hermanos. Asegúrate de tener un llamado por Dios para el ministerio. Éxodo 3, del 7 al 9. Que sea un llamado por Dios. Éxodo 3, del 7 al 9. Puede dar lectura, hermano, en voz alta, hermano. Dijo luego Jehová, bien has visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído tu clamor a causa de sus exactores, pues ha conocido sus angustias. He decidido. Nada más el verso 9, hermano. El clamor, pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también ha visto la opresión
la presión con que los egipcios los oprimen. Ok, hermanos, el verso 9, hermano Román, ¿usted lo puede dar, cita el verso 9? 3:9. Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ok, hermanos, en esta porción de la Biblia, hermanos, dice la Biblia que Dios literalmente llama a Moisés. Le dice, ven para que veas lo que está sucediendo y ve a sacar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Hermanos, Dios le hace un llamado a Moisés. Hay personas, hermanos, y qué bueno es cuando una persona se ofrece, pero hermanos, qué mejor es cuando Dios le está llamando. Cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Yo te estoy llamando al ministerio, yo voy a responder por todo lo que venga enfrente. Y yo voy a estar contigo. Hermanos, en el 2004, en la clase, el estudio pasado, hermanos, yo les estaba diciendo que en el 2004, casi 2005, yo me vine, yo me ofrecí. Pero ahorita en el 2010 que comenzamos la iglesia, hermanos, ya no fui yo, fue Dios el que me trajo. Y Dios dijo, ahora lo vas a hacer, pero yo te llevo. Ok, Señor, aquí estamos. Y esa es la seguridad que hay, que Dios está conmigo y Él nunca me va a dejar, hermanos. Amén. Punto número 3. Ora por el lugar al que Dios te está llamando. Si es que hay un lugar en específico. Si no lo hay, pídele a Dios que te confirme en qué lugar te quiere. Esto será primeramente por una carga en tu corazón y por las circunstancias que Dios use para inclinar tu corazón al lugar correcto. Hermanos, hay muchas personas y usted va a mirar muchos jóvenes y parejas de hermanos ya graduados en iglesias, que ya son graduados, llevan 1, 2, 3, 4 años graduados, y usted les pregunta, hermano, ¿y qué tú, cuándo te vas a ir a la obra? Y el hermano le va a decir, no, pues es que yo estoy esperando en la voluntad de Dios. ¿Y a qué lugar te gustaría ir? No, pues todavía no sé, pero donde Dios me ponga. Y esto no funciona así. Usted, si no tiene un lugar o un llamado en específico a donde Dios le esté llamando, necesita orar porque Dios le ponga un lugar en su corazón. Que Dios le diga, que Dios le esté inclinando el corazón a tal lugar, vas a ir a tal lugar, vas a ir a tal lugar. Ahora, si no lo tiene, necesita empezar a orar. Señor, pon el lugar en mi corazón donde tú me quieres usar. Hermanos, esto es muy importante. Y hermanos, es bíblico. Mira, hay muchas personas, hermanos, que no tienen un llamado específico a algún lugar. Y están batallando. Y llegan a ese lugar y ya comienzan la obra, pero como no tenían un llamado, algún hermano, y ahorita vamos a ver otro punto, algún hermano dijo, no, pues vete para allá porque allá hay necesidad. Pero como él no tenía un llamado a ese lugar, hermanos, cuando se empiezan a apretar las cosas, dice, ay, creo que Dios no me llamó a este lugar. Y empieza, hermanos, a bajar la guardia o prácticamente a desertar. Entonces, es bíblico, hermanos, asegúrese, dice, de que tenga un llamado por algún lugar en específico. Si no hay, pídale a Dios que le confirme en qué lugar le quiere. Esto será primeramente por una carga en su corazón y por las circunstancias que Dios use para inclinar tu corazón al lugar correcto. Hechos 16 del 6 al 10. Hechos 16 del 6 al 10. Dice así la palabra de Dios. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo en visión de noche un varón macedonio, estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos a partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos. ¿Qué dice? Hermanos, es un llamado de Dios. Hermanos, uno hace planes. Incluso cuando usted dice o cree tener un llamado, usted hace planes y dice, yo quiero ir a Puebla, o yo quiero ir a Chiapas o a Oaxaca. Y usted empieza a orar por ese lugar, a orar. Ya sea que Dios le confirme ese lugar, o ya sea que Dios le va a mostrar otro lugar. Pero necesita usted tener un llamado en su corazón.
por un lugar. Ya sea que Dios se lo confirma o Dios lo lleva a otro, pero ya sea que va al lugar a donde usted siente su corazón que Dios le está llamando, o ya sea que va al lugar donde Dios lo lleve, va a dar buenos resultados en la obra de Dios. Pablo quería ir a Bitinia, luego quería ir a Galacia y bueno, el Señor le dijo, cálmate, vas a ir a Macedonia, y llegó a Macedonia. Entonces es muy importante, hermanos, que estemos orando por un lugar, si es que no lo tenemos, y si ya lo tenemos, hermanos, entonces, hermanos, orar por el lugar en específico a donde Dios nos está llamando. Punto número 4. Hay 3 tipos de llamados. A, el llamado de Dios. B, el llamado del pastor. Y C, el llamado de la congregación o de la gente. Nota, procura que tu llamamiento sea por Dios. Si es así, entonces podrás atender a los otros 2 llamados y no habrá problema. Hermanos, muchas de las veces hay hermanos que Dios les llama, ¿sabes qué? Te quiero en tal lugar, pero se van fuera de la voluntad de su pastor, o sea, fuera no de la voluntad, sino de la aprobación de su pastor, y no les funciona. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios no va a ir en contra de sus principios ni de su palabra. La Biblia dice, someteos a vuestros pastores. Pero si Dios le está llamando a cierto lugar, Dios va a usar a su pastor para confirmar el lugar donde Dios lo está llamando. Y no va a haber problemas. Pero cuidado, hermanos, porque hay ocasiones en que no es Dios el que llama. El hermano le está echando ganas y llega el pastor, le dice, ¿sabe qué, hermano? Me gustaría que usted se fuera a predicar a la misión que tenemos en tal lugar. Y usted dice, pues sí, pastor. ¿Cómo ve, hermano? No, pues donde usted quiera, pastor. Pero usted no siente nada por ese lugar. Usted nada más lo está haciendo por obedecer al pastor, pero en realidad usted no siente el llamado de Dios por ese lugar. Yo creo que lo más cordial sería, pastor, yo quiero servirle donde Dios me ponga, y su pastor va a ser sabio, le va a decir, vamos a orar cierto tiempo para que Dios confirme si es la voluntad de Dios. Y entonces en ese tiempo, si usted no siente nada por ese lugar, empezar a orar, Señor, mi pastor me está diciendo que vaya yo a tal lugar, Señor, ponme una carga por ese lugar. Si es tu voluntad, ponme una carga y abre puertas para que yo vaya a ese lugar. Y si no es tu voluntad, pues pon en la mente y el corazón del pastor que no vaya a ese lugar. Cuidado, hermanos, cuando atiende al llamado del pastor y no al llamado de Dios. Ahora, cuando es Dios, no va a haber problemas en hacerle caso al pastor y hacerle caso a la congregación. Hay muchos hermanos que, hermanos, va a llegar una congregación que no tiene pastor y le va a decir, hermano, ¿le gustaría irse a pastorear a tal lugar? Le damos casa, le damos dinero, le damos su cheque, le damos beneficios médicos, y muchos se emocionan. Dicen, no, pues vamos, porque ahí no vamos a padecer. Pero, hermanos, se encuentran con la cruda realidad que no es Dios el que les está llamando. Repito, es la gente. ¿Qué sería lo correcto? Bueno, llevar el caso a Dios. Señor, vino esta congregación, esta iglesia que no tiene pastor. Si es tu voluntad que yo vaya a predicar ese lugar, confírmalo y pon una carga en mi corazón y dame la aprobación a través del pastor. Hay algo que no puse en estas notas, pero señas más concretas de que es la voluntad de Dios de que yo vaya a comenzar una iglesia o a trabajar en una iglesia ya comenzada, señas claras de que es la voluntad de Dios. Primera es que mi esposa esté de acuerdo, que mi esposa me apoye y tenga el deseo de también servir a Dios en ese lugar. Y segunda, que mi pastor lo apruebe. Si una de estas dos cositas no están marchando bien o están en desacuerdo, póngase a orar. Porque chance ahí hay algo que de alguna manera Dios dice, espérate, cálmate, no te alebrestes. ¿Okay? Entonces, el 3 dice, hay 3 tipos de llamados. El llamamiento de Dios, el llamamiento del pastor y el llamamiento de la congregación o de la gente. Nota, procura que tu llamamiento sea por Dios. Si es así, entonces podrás atender a los otros 2 llamados y no habrá problema. ¿Ok, hermanos? Decía el pastor Yahayos, no hay conflicto bajo responsabilidades. ¿Okay? Si la voluntad de Dios es que vaya ahí y usó a su pastor, entonces Dios le va a poner una carga en su corazón a usted también, y Dios va a acomodar la gente o la congregación de aquel lugar
Y el chiste es que usted va a ir dentro del llamamiento de Dios y eso va a funcionar, hermanos. Amén. Pero cuidado cuando es la persona y no es Dios. Mucho cuidado. Hay muchas personas que se emocionan. Yo he mirado mucho esto en Estados Unidos, Pastor Arturo Muñoz, que llegan hermanos y dicen, ¿sabe qué, hermano? Usted ya está graduado y en mi pueblo hace falta una iglesia. Hermano, si quiere, mire, le voy a dar un sostenimiento de tantos dólares al mes y le voy a regalar un terreno. Váyase a levantar una iglesia a mi pueblo. Y los hermanos se emocionan. No, pues feria, terreno y hasta la casa me están dando. Pues me voy. Pero no fue el llamado de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que rechace la oferta. Lo que yo estoy diciendo es que vaya y ponga el caso ante Dios. Cierto tiempo hable con su pastor, coménteselo, y cierto tiempo orando, y si Dios lo confirma, hermanos, entonces camine. No me estoy cerrando a eso, hermano. De hecho, Dios no se cierra a eso. Punto número 5. Al comenzar una iglesia, primero gane almas en el lugar o área que va a comenzar la iglesia. Tal vez un par de meses antes, para que cuando comience tenga un grupito que parezca iglesia. Esto te animará, ya que la iglesia se irá formando con el tiempo. Hermanos, si usted nada más llega y no tocó puertas y no ganó almas, y hermanos, abre su iglesia, y hermanos, pues nada más van usted, su esposa, su hijo, y a lo mejor 2 nuevos. Entonces, o un nuevo, 2 nuevos. La gente va a decir, no, pues ¿cuál iglesia? Nada más estaban 2. Y hermanos, es recomendable que usted gane almas al menos 1 o 2 meses antes. Da sus trataditos. Si ya tiene una dirección, bueno, entonces ya especifica la dirección en el tratadito. Si no tiene una dirección todavía, entonces toma sus nombres y cuando usted tenga una dirección, regresa y les da la dirección invitándoles al primer servicio. ¿Por qué dice que al menos para que parezca una iglesia? Hermanos, al principio va a llegar gente y hermanos, nada más va a llegar por juzgar o mirar o ver qué está pasando ahí. Dice en el 4, en el 5, al comenzar una iglesia, primero gane almas en el lugar o área que va a comenzar la iglesia. Tal vez un par de meses antes, para que cuando comience tenga un grupo que parezca iglesia. Esto te animará, ya que la iglesia se irá formando con el tiempo, poco a poquito. La verdadera iglesia se va a ir formando poco a poquito, poco a poquito. Pero al menos que el primer servicio usted tenga un grupito más o menos, donde la gente nueva que llegue, pues se anime. Me da gusto cuando segundo o tercer domingo que salimos a ganar almas, llegó el pastor Muñoz con una ven llena de hermanos. Mano Cristian todavía no estaba, ¿verdad? Y llegaron ahí los hermanos y pues estábamos ahí, yo estaba animando a algunos hermanos que pues ganar almas pues no sabían, tenían su tercer domingo, no sabían ni qué era eso. Hermanos, pero al ver un grupote grandote, hermanos, dijeron, wow, esto está bueno, está bonito. Y les gustó, hermanos. Amén, hermanos. Aunque los ganadores de almas no eran de nuestra iglesia, pero el simple hecho de ver un grupo grandecito se animaron. Pasa lo mismo en la iglesia. Usted va a comenzar su primer servicio, haga promoción, si puede, haga una comida, yo no sé. El chiste es que el primer servicio haga un grupito más o menos para que la gente que llegue se anime y usted también se anime. Ay, Señor, tuve 30, tuve 40, 50, aunque no es la iglesia, pero usted se animó. A mí me pasó, hermano. Hermanos, punto número 6. Escoge un lugar visible, céntrico y accesible para que la gente lo ubique más fácilmente y pueda acudir a los servicios. Hechos 2, del 1 al 6. Y hermanos, esto es bíblico. Dios así lo va haciendo, hermanos. Aunque para Él no hay nada imposible. Hechos 2, del 1 al 6. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí empieza, hermanos, la primera iglesia, se puede decir. Pero hermanos, dice que era un día especial.
la fiesta de Pentecostés. Hermanos, Dios escogió un día en especial, específicamente un día donde iba a haber judíos de todo el mundo. Ahora, un lugar céntrico. Dios no escogió Belén, ni tampoco escogió, hermanos, Nazaret. ¿Qué lugar escoge Dios? Jerusalén, lo céntrico. Lo que decía el pastor Muñoz, cuando él venía a comenzar una iglesia, ¿qué le dijeron? Centro de Puebla. Y eso es tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que Dios vaya a hacer, hermanos, va a resaltar y la gente lo va a mirar. Entonces es importante, hermanos. Ahora también debe de ser un lugar céntrico para que cuando ande ganando almas ahí por las orillitas, ¿sabe qué? Lo práctico, del centro a 2 cuadras, del centro a 1 cuadra, hermanos, a 3 cuadras ya lo mucho, y la gente se ubica. Transporte, si gente viene de otro pueblito, de otro barrio, hermanos, pueda ubicar, hermanos, la iglesia más fácilmente, hermanos, y pueda tener transporte accesible para poder llegar a ella. Amén, hermanos. Y barato, yo pienso que barato también. Hermanos, punto número 6, escoge un lugar visible, céntrico y accesible para que la gente lo ubique más fácilmente y pueda acudir a los servicios. Haz publicidad conforme a tus posibilidades. Si pudieras hacerla de primera calidad sería muchísimo mejor, pero si no, aunque sea sencilla, pero no dejes de hacerla. Hermanos, se nos ha enseñado, hermanos, que debemos de hacer publicidad. Y hermanos, yo la hice. Al principio probablemente usted no tenga los medios, si es que no los tiene, pero no deje de hacerla. No hay conflicto bajo responsabilidades. Hermanos, si usted no puede hacer una lona bonita, hermanos, por las circunstancias económicas, usted puede hacer una cartulina y pegarla en las micros si le dan chance. Primer servicio en tal lugar. Amén, hermanos. Si usted no puede hacer un folleto, hermanos, donde ya venga impreso su nombre y su dirección, y la dirección de la iglesia, mande a hacer un sello y métale el sello a los folletos. El chiste, hermanos, que haga publicidad, que haga publicidad, que haga publicidad. Ahora, dice ahí, haz publicidad conforme a tus posibilidades. Si pudieras hacerla de primera calidad, sería muchísimo mejor, pero si no, aunque sea sencilla, pero no dejes de hacerla. Hermanos, yo soy de la idea de que a Dios se le debe dar lo mejor. Ahora, a veces las circunstancias no son tan apremiantes. Hermanos, no porque Dios sea limitado, sino porque a veces uno también está falto de fe, hermanos. Pero Dios da. Yo he aprendido que Dios da. Pero, hermanos, no se meta a la cabeza. Ay, yo quisiera hacer publicidad, pero no tengo dinero. Dios no es un Dios de pobres, hermano, ¿ok? Que no se le meta eso a la cabeza. Sea de una manera o sea de otra, usted puede, hermanos, hacer publicidad. Y me salgo tantito del tema, hermanos. Conocí no sé si usted se acuerde, pastor Muñoz, de un pastor misionero que está en las Filipinas, se apellida Navarro. Jorge Navarro, ¿no? Bueno, él tenía una compañía en San Diego de millones de dólares, la vendió y se fue a las Filipinas. Y hermanos, yo no sé qué hizo con tanto dinero. El chiste fue que llegó, hermanos, a las Filipinas y, hermanos, comenzó sus rutas. Y pues él se metía a las sierras, hermano, donde no había transporte. Y, hermanos, él llevó fotos literalmente, hermanos, donde él se iba 1 hora, hermanos, a visitar su ruta, hermanos, el día del servicio, y, hermanos, otra hora de regreso. Y ahí traía fotos, hermanos, donde traía la gente caminando. No traía transporte, los traía caminando. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir, hermanos? Que no importa las circunstancias en las que se encuentre, se puede hacer. En este caso, regresando a lo de la publicidad, probablemente, hermanos, no tenga, hermanos, los medios económicos para hacer una publicidad en grande, pero con lo que tenga, hágalo. Yo me acuerdo, hermanos, y no porque Dios no lo hubiera podido dar, a veces les vuelvo a decir, por la falta de fe de uno, o yo no sé, hermanos, pero, hermanos, cuando yo comencé la iglesia, hermanos, yo no tenía para un sello, y es la realidad. Y, hermanos, me acuerdo que me puse, hermanos, a ponerle con lapicero, hermanos, folleto por folleto, folleto por folleto, folleto por folleto. Yo le ponía la dirección de la iglesia, el teléfono, me agarré un celular, hermanos, es muy importante que tenga un medio para que la gente se comunique con usted. Me agarré un celular, le puse el número de teléfono y hermanos, la dirección de la iglesia con el nombre de la iglesia.
Y ahí estaba yo folleto, mi mano acababa cansada. Ya después, poco a poco, el Señor fue añadiendo más y más y más y más. Y hermanos, gloria a Dios, ¿va? Y todavía vamos por más. Hermanos, punto número 7. Sí, ¿no? 7 dice: estos 2 meses te servirán para organizar tu primer servicio. Por los gastos no te preocupes, solo ora y pídele a Dios lo que vas a necesitar para comenzar. Hermanos, yo en el punto número 6, estábamos hablando de la publicidad y de ganar almas, hermanos, unos 2 meses antes. En el 7, hermanos, si usted agarra mínimo un par de meses, hermanos, para organizarse, hermanos, ¿qué es lo que va a suceder? Le va a ayudar para cuando comience su primer servicio. Usted ya agarra una persona y le empieza a decir: Señor, pues ahora tú tráela, tú sabes, a lo mejor no tiene carro, a lo mejor no tiene transporte, pero usted empieza a orar. Una de las sorpresas que yo me he llevado, hermanos, es que, hermanos, al principio yo no tenía un medio de transporte, vaya, no tenía ni carro. A duras penas, después de que comencé la iglesia, me conseguí una bicicleta, hermanos. A los 2, 3 semanas, 4 semanas, yo tenía una bicicleta, pero al principio ni bicicleta. ¿Cómo los trae uno? Bueno, uno los gana para Cristo, uno ora al Señor, y la sorpresa que usted se lleva es que llegan solitos. Ahora, no siempre es así. Usted tiene que proveer o mirar la manera de que se les pueda proveer un transporte a las personas necesitadas. ¿Ok? Hermanos, eso es importante, hermanos. Trate de organizarse. Punto número 8. Dale lo mejor a Dios. Inciso A. Procura que sea un lugar limpio, organizado, con espacios para los niños y para los adultos. Con el tiempo, ya que tengas hermanas para servir, organiza la cuna y las clases. Nota: si pudieras tener estos ministerios desde el principio, sería muchísimo mejor. Esto si hay hermanos que te ayuden. Hermanos, trate de tener todo organizado. A veces uno se desespera, pero hermanos, nosotros desde que comenzamos, hermanos, tuvimos una cuna y tuvimos una clasecita para los niños y la clase para los adultos, el salón para los adultos. Pero hermanos, hay ocasiones en que cuando pastores misioneros comienzan iglesias, no tienen, hermanos, que ya tienen el ministerio de los parvulitos, y luego que el de los más grandecitos, y que luego que el de la cuna, y luego que al principio no se puede. Ahora, si pudiera, qué bueno, ¿verdad? Pero al principio, hermanos, si ustedes se van a levantar una iglesia, a lo mejor nada más es el pastor y la esposa del pastor. Y a lo mejor lo único que pudieran, pues, organizar sería la cuna y el servicio general y nada más. Hermanos, que sea limpio. Eso sí, hermanos, que esté presentable, que esté limpio el baño. Y hermanos, yo no sé si todavía aquí se dé, pero si fuese una letrina, que esté limpia la letrina, hermanos, pero que esté limpio y organizado. Que digan: no, pues esto es para esto y esto es para esto otro, hermanos. Ya si no está uno organizado, pues la gente como que le va a dudar un poquito, va a decir: no, pues como que ni hay organización ahí. ¿Ok? Ya con el paso del tiempo Dios le va a ir dando, hermanos que trabajen en esos ministerios, y ya usted poco a poquito va a ir abriendo más clases. 9. Trata de comenzar desde el principio con los 3 servicios oficiales: el de media semana y los 2 del domingo, el de la mañana y el de la tarde. También procura tener tu culto de oración cada semana. Esto fortalecerá la vida espiritual de la iglesia. Nota: parece pesado, pero esto te ayudará a conocer quiénes son las personas fieles al Señor. Hermanos, la iglesia se tiene que acomodar, hermanos, las personas se tienen que acomodar, hermanos, a la iglesia. No la iglesia, hermanos, a las personas. Las personas se deben de acomodar, hermanos, a la Biblia, al pastor, no el pastor a las personas. Hermanos, yo todavía me acuerdo, ha sido un solo domingo, hermanos, en que el diablo me quiso dar un gancho fuerte. Hermanos, fue el 3er domingo de que yo comencé la iglesia. Mi esposa en casa con mis 3 niños enfermos. Cayó un aguaceronazo, o sea, una lluvia fuerte, pero una lluvia muy fuerte. Y hermanos, yo llegué a la iglesia, abrí la iglesia, y hermanos, no llegó nadie. Y dije: Dios mío, como que, y viene esta idea, como que cancelamos el servicio de la tarde. O como que, pues cuando haya lo hacemos, y cuando no,
Cuando ya tengamos más tiempo, un año, entonces comenzamos con el servicio de la tarde. Muchos lo hacen de esa manera, pero después batalla. Hermanos, desde el principio usted comience con sus servicios oficiales. Si Dios lo ha llamado para servir tiempo completo y está en ese lugar para levantar una iglesia, comience con los servicios oficiales. A veces nada más va a estar usted y su esposa y sus hijos. A veces nada más usted. Hermanos, ese día con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos, me fui, hermanos, ahí del púlpito atrasito, y con la iglesia abierta yo me puse a llorar y me puse a orar. Le dije, Señor, ¿qué hago? Me predico a mí mismo. Bueno, estuviera mi esposa, le predicaba a mi esposa, ¿verdad? Pero, hermanos, estaba solo. Dije, bueno, Señor, aquí estamos. Pero, hermanos, eso ha ayudado. Me he dado cuenta quiénes son los que en realidad van madurando y se van haciendo fieles a la obra del Señor. Hermanos, si no, después van a decir, no, es que es mucha iglesia, mucha iglesia. Hermanos, inciso A. Organiza días de convivencia en la iglesia. Ejemplos: comidas, días de campo, deportes. Esto ayudará a que se conozcan la gente y convivan y tomen confianza. Hermanos, una persona cuando llega a algún lugar y se siente incómoda, va a dejar de ir a ese lugar. Sea fiesta mundana, sea comida familiar, sea algún evento social, sea lo que sea, si una persona se siente incómoda, hermanos, va a dejar de asistir a ese lugar. Hermanos, yo creo que cuando se levanta una iglesia, hermanos, en un lugar como una ciudad o una pequeña ciudad, donde llega gente que no se conoce, hermanos, es un poquito más difícil, porque si se levantan en un pueblito, pues que ya llegó el vecino, que ahora ya te convertiste tío, primo, es un poquito más fácil. ¿También estás acá? No, pues sí, ya acepté a Cristo y estoy viniendo a las reuniones. No, pues qué bueno. Pero como ya se conocen, es más fácil. Pero en una ciudad, hermanos, cuando no se conocen, necesita hacer este tipo de eventos con más frecuencia para que la gente se vaya conociendo, vaya socializando y las personas vayan entrando en confianza y se sientan, ¿cómo les puedo decir? Se sientan bien estando en ese lugar. Amén, hermanos. Entonces es muy importante que hagamos esas cosas. El B. Motiva a la iglesia a traer gente con programas como competencias, campañas. Ejemplo, equipos o colores con premios, con colores, dice, con premios a los ganadores. Bueno, esto lo hacíamos en la iglesia donde yo estaba y yo me ponía a pensar y dije, Señor, ¿irá a funcionar acá? ¿Irá a funcionar acá? Y hermanos, yo lo hice. Y vea que los hermanos están animando. Ellos, a lo mejor, hermanos, cuando usted les da la noticia de que vamos a una competencia, como que lo sienten como con presión, como que viene el diablo y les dice, ay, el pastor ya está agarrando la iglesia de juego, tú no puedes porque tú no tienes el don de traer gente, y como que lo sienten como una carga. Yo lo he visto de esa manera. Pero cuando estos hermanos, aún con su sentir de carga, logran traer una persona, ellos se animan. Porque dicen, wow, vino mi invitado. Y cuando lo ven ahí sentado, dicen, vino mi invitado. Y entonces eso los va motivando para que, hermanos, sigan trayendo más invitados. Y, hermanos, eso ayuda para que la iglesia se anime. Amén, hermanos. 10. No te precipites en poner en el liderazgo. Deja que maduren mínimo 3 meses. No pongas a personas que vienen de otras iglesias en el liderazgo hasta que te cerciores de las intenciones de su corazón. Mínimo espera 1 año. Hermanos, esto a mí estuvo a punto, hermanos, de lastimarme y de lastimar a la iglesia. Hermanos, si usted se precipita en poner personas en el liderazgo, si son recién convertidas, mínimo déles 3 meses. Si son personas que usted ganó para Cristo, si son personas que usted está discipulando o ha discipulado, hermano, mínimo déles 3 meses para que les pueda poner a lo mejor no sé, en el ministerio de cuna o en una clasecita de niños chiquitos o a dirigir los cantos, mínimo 3 meses. Si son nuevas y son convertidas por usted. Si vienen de otra iglesia, hermanos, que cuando usted abra una iglesia no precisamente van a llegar puros nuevos, le van a llegar pentecostales, carismáticos, de presbiterianos, de un montón de denominaciones le van a llegar.
Y siempre van a llegar, no, pastor, pues llegamos a apoyar la obra y aquí estamos con usted, bien serviciales. Pero si usted comete el error de ponerlos en el liderazgo, van a querer correr la iglesia conforme a las ideas que ya traen en su cabeza. Y va a ser difícil. Hermanos, una vez yo hice una reunión de planeación para tener nuestro primer aniversario. Y estas personas empezaron a opinar algunas cosas liberales. Y una de ellas, hermanos, la música, la vestimenta. Que por qué tenía que a fuerza el que iba a servir, hablando de las hermanas, que a fuerza tenía que llegar con una falda. Y hermanos, estos hermanos siempre decían, es que pastor, en nuestra iglesia donde estábamos, le hacíamos así. Yo me rascaba la cabeza y bueno, ok, hermano, está bien. Después empecé a enseñarles, hermanos, que la iglesia que era de ellos actualmente era donde estaban comiendo y donde estaban siendo alimentados. Y les empecé a enseñar, hermanos, con la Biblia, que el servir a Dios no es hacerle un favor a Dios, sino es un privilegio estarle sirviendo a Dios. Pero hermanos, es difícil. Es difícil porque a veces ellos dicen, no, pero me acuerdo que yo empecé predicó el pastor Equigua y el pastor Enríquez de Jalapa. Y entonces, hermanos, yo había decidido llevarles a comer a un lugar en agradecimiento. Y uno de estos hermanos me brincó y me dijo, no, es que eso es señalar. Y se puso, es que en nuestra iglesia, pastores y miembros, todos comían igual. Y hermanos, se puso tan delicado enfrente de todos por esa insignificancia, hermanos. Y dije, wow. Entonces, tenga mucho cuidado en poner personas en el liderazgo, personas que vienen de otras iglesias. Ahora, no me lo tome a mal, pero a veces, incluso fundamentales, en ocasiones. Porque, hermanos, usted está comenzando una iglesia. Lleva 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y llega un hermano bautista fundamental, independiente, rajatablas, como dicen por ahí. Y hermano, viene de una iglesia buena, pero usted le suelta el púlpito. Y hermanos, él empieza a predicar con todo y empieza ahí esto y el otro. Y son nuevos, hermano. Quiere correr la iglesia, hermanos, como se corría allá donde estaba. Y hermanos, al principio no se puede. Uno debe, hermanos, de alguna manera orar y ver que la persona que va a poner en el liderazgo, primeramente ama a Dios y tiene el deseo en su corazón de servir a Dios. Pablo decía que se hacía débil con los débiles, fuerte con los fuertes, y bueno, que se amoldaba, hermanos, a cómo estaba la situación en el lugar donde estaba predicando. Entonces tenga mucho cuidado cuando usted levante una iglesia. Si llega un hermano ahí bien prendido, bautista fundamental, hermano, y usted lo ve que se va con usted a orar, hermanos, va con usted a ganar almas, si usted lo ve, hermanos, que también pues se esfuerza porque la obra crezca, obedece a lo que usted le dice sin cuestionar, bueno, entonces usted puede considerar en ponerlo en el liderazgo. Pero si usted le dice, ¿sabe qué, hermano? Vamos a comenzar 10 minutos tarde. Y este hermano dice, no, es que allá en la iglesia donde yo estaba era puntual. Y usted, pastor, está mal. Y le empieza a cuestionar, hermanos. Hermanos, el empezar 10, 15 minutos tarde cuando está comenzando una iglesia, yo creo, hermanos, que va a ayudar un poquito a los que van llegando, van comenzando, hermanos. Ahora yo creo que debe de haber disciplina ya cuando está una iglesia comenzada, entonces ir poniendo estándares, hermanos, que de alguna manera la gente vaya entendiendo que debe de haber disciplina, hermanos, pero mucho cuidado en eso. Hermanos, ¿dónde nos quedamos? Ok. Ok, nota, después donde hablamos de un año, dice nota, antes del 11 dice, cuando se habla de liderazgo se refiere a tesoreros, diáconos, maestros de escuela dominical, hermanas para la cuna, etc. Aunque si te pueden ayudar en la limpieza, recogiendo a la gente, repartiendo tarjetas de invitación, ganando almas, repartiendo folletos, recibiendo a los hermanos, etc., esto les motiva y les hará sentirse útiles en la obra del Señor. En esas cosas sí las puede usar. Sí, no los puede poner en liderazgos como tesoreros, diáconos, pero cuando usted comienza una iglesia, usted sí puede poner un hermano, mano, ¿le gustaría ayudarme a barrer la iglesia? Amén, sí, pastor. Y pone a barrer la iglesia. Ganar almas, sí, vamos a ganar almas. Usted sí lo puede poner, hermanos, a dar tarjetitas cuando la gente va llegando. Pásele, sentarla. A eso sí, en eso sí puede poner a
a estos hermanos nuevos o hermanos que llegan de otras iglesias. Ahí se va a dar cuenta también el que viene de otra iglesia, si tiene el deseo de servir a Dios o simplemente quiere una posición o un puesto. ¿Por qué? Porque si viene de otra iglesia va a decir, yo barrer. No, ¿cómo? Si yo soy maestro, era asistente en tal lugar. No, ahí se va a dar cuenta quién está por de veras echarle ganas. Punto número 11. No salga de viaje o a predicar a otro lado, ni dejes tu iglesia al menos por un año. Es un consejo que yo les puedo compartir, hermanos. Si usted llega, hermanos, la gente está nuevecita, está acostumbrada pues al que les ganó, al que les está hablando, no salga de viaje, hermanos. De veras yo le animo a que no haga compromisos para andar predicando en otras iglesias para que lo vean qué bonito predica. No, hermanos. Ahora, si usted quiere conocer pastores, asista a conferencias. Si hay iglesias cerca, vaya a conferencias, tenga convivencia, pero de esta manera, hermanos. Pero no que deje usted su iglesia y se vaya, hermanos, a otra iglesia a predicar. No deje su gente, en pocas palabras. Mínimo por un año. Hechos 11, 25 y 26. Dice Hechos 11, 25, hermanos, dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez dice, ¿qué tanto se quedó ahí con ellos? Un año. Entonces, hermano, es bíblico, hermanos, le va a ayudar. Hechos ahí 18 a 1, ahí adelantito, 18:1. Dice así: después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Bueno, ya fue a Corinto. Ahora vamos a brincar al versículo 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de... Hermanos, ¿qué tanto se detuvo aquí? 1 año. 1 año 6 meses, año y medio. Entonces, hermanos, el punto es: no salga de viaje o a predicar a otro lado, ni dejes tu iglesia al menos por 1 año. Seguimos, hermanos. 12. En el 12 es: ora, porque en los primeros 6 meses cuentes con un tesorero fiel. Pueden ser más o menos. Esto sería mejor, hermanos. Cuando dice pueden ser más o menos, no necesariamente nada más tiene que ser uno. Hermanos, pueden ser 2 o 3 hermanos que le ayuden a llevar las finanzas. Esto es importante, hermanos. Las personas van a mirar que usted no está bajo el interés de la feria. Si usted puede tener un tesorero fiel, hermanos, que le eche ganas, que ame al Señor y que puede llevar las cuentas transparentes, hermano, sería bueno. Así es que, hermanos, si son 2 o 3, hermanos, sería mucho mejor. ¿Para qué? Para que de esa manera, hermanos, puedan la iglesia pueda ir creciendo un poco más, las personas vean que pues su interés no está en robarles, sino que la obra crezca, hermanos. Y pues eso va a ayudar a que haya más transparencia en la área económica. Punto número 13. Tu principal enemigo y el más poderoso que te puede hacer caer y desistir en la obra no es el diablo, ni es el mundo, ni es tu suegra. Eres tú mismo. Cuidado. Hermanos, a veces uno le echa la culpa a medio mundo. Es que la obra no camina porque el diablo. Es que la obra no crece porque la iglesia no le echa ganas. Es de que yo quisiera hacer más, pero mi suegra. Y a veces algunos pastores hasta a su esposa le echan la culpa. Y es triste. Hermanos, yo creo, hermanos, que el principal enemigo que uno tiene es yo mismo. Si la obra se está deteniendo, el principal motivo soy yo mismo. Metas eso a la cabeza, hermanos, ¿ok? Yo aquí en el instituto, hermanos, aquí de las clases que hemos tenido de los viernes, aprendí, hermanos, que Dios no bendice iglesias ni obras. Dios bendice hombres fieles, hermanos. O sea, si no hay un pastor fiel, hermanos, yo creo que no va a haber mucho resultado. Amén. Debe de echarle ganas el que Dios puso ahí, el varón de Dios. Hermanos, número 14. Bueno, ahí dice 1 Timoteo 4:16. Vamos a brincarnos esa. El 14 dice: tu principal iglesia, ¿quién es? Tu familia. 1 Timoteo 3:5 dice que gobierne bien su casa.
Puedes tener una familia sin iglesia, pero no puedes tener una iglesia sin familia, al menos que seas como el apóstol Pablo. Sí, si es como el apóstol Pablo, yo creo que a lo mejor sí puede tener una iglesia sin familia, hermano. Pero hermanos, yo puedo tener una familia sin iglesia. Y ha habido ocasiones, incluso hasta los mundanos tienen una familia sin iglesia. Pero no se puede tener una iglesia sin familia. Hermanos, es triste. Les hago este comentario, ayer se los comentaba. A veces, hermanos, esposas de pastores e hijos de pastores, hermanos, están ahí porque tienen que estar. Pero sinceramente, no están siendo pastoreados ni alimentados. Me tocó oír algunos testimonios y algunas otras, no testimonios, sino pláticas literales, de cómo la esposa decía, yo me iba a la cuna, ya no estaba en el servicio, en el sermón, porque mi esposo dice una cosa, pero en la casa es otra. Y es triste, hermano. Entonces prácticamente ese pastor ya no tenía familia, aunque la tenía ahí, pero ya no tenía familia, porque no la estaba llenando, alimentando, pastoreando. Hermanos, es triste. Pero hermanos, tarde que temprano eso, ¡pum!, truena, sale a la luz. Entonces, que cuidado, hermano, cuide mucho a su familia. Yo platiqué con un pastor, llevaba yo un año, hermano, estaba yo echándole ganas ahí, trabajo, iglesia, y yo le dije, no, pastor, y a veces, y él me dijo, hermano, ¿y cómo está con su familia? No, pues mi esposa está bien entregada y ella tiene el mismo sentir, y de lunes a domingo, y me dijo, usted está mal, está loco. Digo, ¿por qué? Dice, entonces no tiene un tiempo con su familia. No, pues sí, el tiempo de ganar almas, y el tiempo de ir a la iglesia, y el tiempo de visitar. Dijo, no, usted está mal. Necesita agarrar un día, o ratos, o momentos especiales para su familia, su esposa y sus hijos. Si no, hermano, usted no va a aguantar. Y qué palabras tan sabias, hermano. De veras, qué palabras tan sabias. Hermanos, tenga su familia. Punto número 5. Procura tener un oficio y ser creativo en lo laboral. Esto te ayudará a avanzar en la obra. Esto es bíblico. Hermanos, hay muchos pastores, hermanos, que no saben hacer nada. Y luego si se trata de hacer algo, dicen, no, es que Dios me llamó a predicar. No quieren hacer nada. Hermanos, esto es bíblico. Si no sabe hacer nada, trate de aprender algo. Le va a ayudar en la iglesia y en el testimonio ante la gente. Le va a ayudar. Hermanos, yo veo hermano Timoteo, hermanos, la hace de albañil, la hace de mecánico, la hace de... ¿Qué no la hace el hermano? Al menos cuando está comenzando una iglesia. Ya cuando es una iglesia está comenzada, ya está grande, ya hay muchos ministerios, hermano, ni siquiera tiene que preocuparse. Hay hermanos listos y dispuestos que pueden hacerlo. Pero a la hora de despegar, hermanos, trate de tener un oficio. Es bíblico, Hechos 18 del 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y hay un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era, ¿qué dice? Hacer tiendas. Hermanos, Pablo tenía su oficio. Aparte de que era rabino, él sabía usar sus manitas, hermanos, ¿ok? Es bíblico. 20:33. Dice así, y sacaron de entre la multitud a Alejandro. A ver, ¿estamos en 20? No, espérame. 20:30. No tiene, ¿verdad? Sí, 20:33. Le puede dar lectura, hermano. Ni plata, ni oro, ni vestido, ni nadie, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciaron. Dice el 34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos, ¿qué dice? Me han servido. Y ahí sigue hablando, hermanos. Y sigue leyendo, hermanos. Ahí, si usted sigue leyendo en casa, va a poder seguir aprendiendo más. Primera de Corintios 4, 11 y 12. Primera de Corintios 4, 11 y 12. Dice así. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija.
Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y dice, y la soportamos. Sea de una manera o sea de otra, pero Pablo metía las manos, hermanos. ¿Ok? Entonces, tenga un oficio o sea creativo en lo laboral. Esto le ayudará a avanzar en la obra. Esto es bíblico, hermanos. Y ahí también puede leer Tesalonicenses y más versos. Hermanos, el pastor Joel Herrera, hermanos, cuando él comenzó la obra, pues él literalmente no tenía un oficio. Pero, hermanos, era creativo y se puso a vender ropa de uso para poder sobrevivir. Ahora ya después, con el paso del tiempo, se van acomodando las cosas. Pero al principio necesita moverse, hermanos. Moverse para que la obra pueda avanzar. Ahora, claro, es Dios, no va a ser usted, es Dios el que le va a dar la sabiduría y le va a poner los medios. 14, 15, 16, hermanos. 16 dice, haz lo mucho que puedas con lo poco que tengas. Haz lo posible y deja que Dios haga lo imposible. Ahora, esto es muy importante. A veces uno se para, se detiene. Ay, es que no me sale, es que no puedo, es que no tengo micro, es que no tengo ganadores de almas, es que no tengo bautisterio, es que no tengo sillas, y detiene la obra. No lo haga de esa manera. Haga lo mucho que pueda con lo poco que tenga, que Dios va a hacer el resto. Haga lo posible, que Dios va a hacer lo imposible, hermanos. Eso hermanos, a mí me lo pasó el suegro de mi pastor, el pastor Joel Romero. Se me quedó clavado y cómo me ha ayudado. Ha habido días bien negros, bien difíciles, hermanos. Y hermanos, yo simplemente me enfoco en hacer lo posible, y cuando veo la mano de Dios, toma, toma. Hermanos, yo me quedo con la boca abierta. 17. Pone un nombre a la iglesia que se identifique con la población y que esté bajo los principios de la Biblia. Ejemplo, Apocalipsis 2:3. Ya no vaya ahí, hermanos. Miren, a veces uno peca de espiritual. Ay, ¿cómo que peca de espiritual? Bueno, aparentemente uno quiere ser espiritual. Y le pone, no, pues yo le voy a poner a la iglesia, como la iglesia de México, porque veo que ese nombre trae mucho éxito. Monte Sión. Ahora, si ya oró, pues póngale, está bien. Pero a veces nada más es pura emoción. Hermanos, yo encuentro en la Biblia, hermanos, que dice iglesia a Éfeso, la iglesia a Galacia, la iglesia a Corinto, la iglesia a los filipenses. Y ahí está Pablo poniendo iglesia a los romanos. Y hermanos, yo puedo mirar, hermanos, que les ponían el nombre de la población donde estaban, como aquí Iglesia Cristiana Bautista de Puebla, nada más. Hermanos, un nombre que se identifique con la población, que la gente sienta que es de ellos y para ellos. Vamos terminando, hermanos, está llegando el tiempo. El 18, ten un programa de ganar almas desde la primera semana que comiences la iglesia. Esto irá confirmando en los hermanos el por qué Dios estableció la iglesia en la tierra. Y Mateo 28, 18 al 20. Y así estos hermanos se animen a ganar almas. Esto debe de ser contigo como ejemplo principal. Nota, nunca pongas barreras creyendo que ya lo sabes todo. Mejor deja que Él dirija toda la obra, que el que dirija toda la obra sea Dios, y tú solo sométete a ser un siervo fiel como un instrumento usado por su preciosa mano. Que Dios les bendiga. Vamos a orar.